Bueno, muy buenos días. Vamos continuando con nuestra sesión mensual. Vamos a dar el tratamiento del cáncer de recto, tanto neoadyuvante como adyuvante. Y sabemos que tenemos que tener las cosas bien claras desde un principio. Tenemos que tener a nuestro paciente bien estadificado previo a hacer cualquier tipo de tratamiento. Y las guías de la NCCN recomiendan hacer todas estas cuestiones antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Cosas que ya sabemos, lo de la biopsia, revisión patología, colonoscopía, proctoscopía, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, el antígeno carcinoembrionario y dos cuestiones que para el cáncer de recto es importante, como es el ultrasonido endorrectal y la resonancia magnética. Estos dos estudios realmente han venido a mejorar los tratamientos y la estadificación de esta enfermedad. Y un par de palabritas en cuanto a la resonancia magnética. Este es el estudio más grande que hay en cuanto a resonancia magnética preoperatoria. En este estudio a los pacientes los dividieron a un grupo, los identificaron de manera convencional con ultrasonido y a otro grupo pues a este grupo los identificaron directamente con resonancia magnética. Fueron 311 pacientes y estas fueron las características de todos los pacientes. Y lo interesante de este estudio fue que la correlación clínico-patológica fue bastante exacta, ¿verdad? Hubo una correlación clínico-patológica arriba del 85%. Y entonces, por ende, es recomendable el estadificar a nuestros pacientes con resonancia, ultrasonido y tomografías, ¿verdad? Y el cáncer de recto y de colon comparten muchas características. Realmente, en cuanto al tratamiento, al manejo, pero hay una característica que la hace diferente al recto en cuanto al colon, y es la recidiva local. Por el tema de la recidiva local fue que se comenzó a estudiar qué hacer para disminuir esa recidiva local. Y de ahí entonces es nuestro tema de hoy en la mañana, que va a empezar aquí la otra Chan a hablarnos sobre la radiografía en cáncer de recto. Cómo hacer para disminuir esas recidivas locales. Bueno, yo quise empezar la charla con un estudio. Este estudio es muy interesante porque es un estudio que es de los datos de epidemiología de Estados Unidos y evaluaron pues una cantidad muy buena de pacientes, fueron 36.000 pacientes y durante 12 años, ¿verdad? O sea, 12 años estuvieron evaluando los pacientes y de estos pues se clasificaron a los pacientes según el T y también el N. Y la gráfica siguiente pues vemos que los pacientes fueron diagnosticados, la mayoría, hasta un 50% de sus pacientes fueron diagnosticados en estadios tempranos, en 1 hasta 3A, que son la mayoría de pacientes, al contrario de lo que sucede en nuestros países, ¿verdad? La mayoría de pacientes pues están en estadios de etapas avanzadas. Acá es muy bonito porque se ve la sobrevida, la tasa de sobrevida de los pacientes de 5 años y se ve que los pacientes que solo tienen estadios muy tempranos, los 1 y los 2 por ejemplo, tienen sobrevida hasta del 81%, 75%, pero también es interesante ver que los pacientes que tienen estadios 3A, que tienen ya N positivo, pues tienen una sobrevida nada despreciable, inclusive hasta un 73.8%. Entonces se tiene que clasificar a los pacientes no solo por la invasión a la pared, sino también por los gángulos. Mientras que los estadios que uno dice ya son muy avanzados, un estadio 3B, porque tiene un T4A que invade hasta la serosa y todos los positivos, pues tienen un 50% de estar vivo a 5 años. Entonces esto es muy importante clasificar a los pacientes para también nosotros poder elegir los tratamientos. Pues debido a que, como Marcos lo había mencionado, el cáncer de recto, hay muchas recidivas locales y siendo los pacientes tratados solo con la cirugía, pues vemos que los pacientes tienen una alta tasa de recidiva. Esta es una gráfica donde muestra cuánto es la recidiva y los pacientes que son
T1, por ejemplo, tiene una recidiva, T1 y T2 tiene una recidiva del 8%, mientras que si ya estamos con N positivo, en T2 tenemos 50%, mientras que los pacientes que ya tienen invasión profunda de la pared y ganglios positivos, pues tienen una recidiva hasta el 67%. Ese es otro estudio de diseño demográfica donde demuestra que las recidivas son tan altas hasta el 71%. Entonces nosotros por estas tasas de recidiva local en los pacientes con cirugía sola nos preguntamos si es necesario hacer un tratamiento pues adyuvante para mejorar esto. Entonces yo voy a hablar de la radioterapia como su rol preoperatorio, y tenemos un estudio muy bonito pues con una mediana de 24 meses, después tiene un seguimiento a 4 años. Este es un estudio muy clásico de Dutch, donde se evaluó pues 1.805 pacientes y se aleatorizó a los pacientes para hacer radioterapia preoperatoria o disección total mesorrectal antes o después de la radioterapia. Y esto fue un estudio muy bonito porque a todos los cirujanos se les entrenó para hacer la disección total del mesorrecto. O sea, eran cirujanos entrenados en centros específicos donde se hacía la resección. Y en este es un estudio europeo. Entonces, el esquema que habitualmente utilizan los europeos pues es un esquema corto de 5 dosis, 500 centigrados día para un total de 25 grays. Entonces, a estos pacientes, pues vemos que los que se le hicieron radioterapia preoperatoria, pues la tasa de recidiva local a 2 años y a 4 años pues fue significativamente menor que solo los que se le hizo disección total del mesorrecto. Las recaídas fueron significativas, como muestra aquí la P, porque en los pacientes que solo recibieron disección total del mesorrecto tiene una recaída de 8.2, y recordemos que estos pacientes fueron operados por cirujanos entrenados previamente, mientras que los que hicieron radioterapia preoperatoria y luego disección total del mesorrecto pues tienen una recidiva de 2.4. Si vemos la sobrevida a 4 años, pues no hubo diferencia de esa 2 a 4 años. Luego, en este estudio también vemos que los pacientes que tuvieron más tasas de recaída local o fallo local fueron los pacientes con estadios 3, con unas tasas de recaídas del 15 hasta el 20%. Y aquí fue interesante porque, como les digo, fueron cirujanos entrenados, entonces se vio cuáles son los predictores de recaída local. Se ve que los que solo recibieron cirugía sola tienen un hazard radio de 3.41, mientras que los pacientes, también otra cosa importante es la distancia que hay de tumor hacia el margen anal. Los que están más cercanos al margen anal, de menores de 5 centímetros, tienen un hazard radio de 2.78, o sea, tienen pues un elevado riesgo de volver a recaer. También, como ya los había mencionado, los pacientes que tienen estadio 3 pues son los que tienen más chance de recaer. Entonces, ¿qué aprendemos de este estudio de Dutch? Que, como les digo, fue un estudio muy bien hecho, que los pacientes que con solamente disección total del mesorrecto tienen una recaída de 8.2, mientras que los que están asociadas a radioterapia sola tienen como preoperatoria tienen una recaída de 2.4. No hubo beneficio en la sobrevida, pero sí mejoró el control local. ¿Y quiénes fueron los que se beneficiaron? Todos los pacientes que tenían lesiones en recto bajo y los estadios 2 y 3, o más específicamente los 3. Este es otro estudio. Me gustó porque tiene un seguimiento a 13 años. 13 años también es otro estudio europeo donde se ve que siempre un esquema corto, que es lo que utilizan los europeos. También los randomizaron exactamente muy parecido a la randomización preoperatoria y luego disección total del mesorrecto. Los randomizaron a cómo iban a hacer las cirugías. Y aquí vemos pues un poquito similar al otro, que los pacientes que más se benefician de todos los estadios, de estadio 1, 2 y 3, se beneficiaron de la radioterapia preoperatoria, pero más los pacientes que tienen estadio 3, y también fue significativo, mucho más en los que están más cercanos al margen anal. Entonces, aquí vemos de que los pacientes
ya evaluándolos en total, todos los pacientes, todos los estadios, los que tienen radioterapia preoperativa tienen un 9% de recaída, y los pacientes que solo tienen cirugía tienen un 26%. ¿Verdad? La sobrevida global, pues aquí se ve, aquí fue significativa, pero actualmente en los demás estudios no hay mejora en la sobrevida, solo mejor control local. Lo que sí mejora también es un poco la sobrevida, la causa específica, o sea, mueren menos los pacientes por cáncer de recto, los pacientes que reciben en radioterapia preoperatoria. Bueno, aquí es un estudio donde son metaanálisis de varios estudios, son 22 protocolos randomizados para evaluar el rol de la radioterapia preoperatoria. Aquí vemos pues diferentes dosis, esquemas, incluso hay pacientes que solo reciben una sola dosis, con dosis biológicas, o sea, dosis efectivas dadas al tumor, pues bastante variables, ¿verdad? Como de 53, 75 y dosis variables, esquemas cortos, esquemas largos, pero a pesar de que hay diferentes tipos de esquemas, todos los pacientes, la mayoría de estudios, los que tienen pocos pacientes son los que no muestran mayores beneficios de la radioterapia, pero todos tienen una tendencia a mejoría de la recaída local en los pacientes que tienen radioterapia preoperatoria. Entonces acá vemos las conclusiones de este metaanálisis fueron que los pacientes que reciben radioterapia preoperativa tienen menor recurrencia locales, hasta un odds ratio de 49%, mientras que la causa específica, sobrevida causa específica fue de 71, un odds ratio, y la sobrevida global fue de 81. Todos fueron significativos para la radioterapia beneficiosa versus cirugía de inicio. Pero la radioterapia no solo tiene sus ventajas, tiene desventajas. ¿Y cuáles son las mayores ventajas de la radioterapia preoperatoria? Pues que hay mayores fugas de la anastomosis, sepsis asociada, obstrucción intestinal y las complicaciones de la radioterapia preoperatoria puede ser un 17%, mientras que para la cirugía solo fue 40%. Entonces, ¿qué ventajas tiene la radioterapia preoperatoria? Pues una mayor sensibilidad, ¿verdad? Una mayor radioflexibilidad porque no está alterado el lecho vascular, se irradia menor cantidad de tejido porque algunas veces tenemos oxidación, dependiendo de la cirugía tenemos que irradiar toda la zona de cicatriz, si hacen una abdominoperineal, e inclusive podemos, según los hallazgos, tratar ganglios, o sea, inguinales, entonces tenemos mayor cantidad de tejido pues, que irradiamos. Hay una menor toxicidad aguda y tardía cuando se le da la radioterapia preoperatoria, y algo bien importante es que hay una tasa de respuestas completas hasta del 10 al 20%. También podemos tener a la hora de resecar, hacer la resección, pues tenemos mayor índice de márgenes negativos y también de aumento de conservación del esfínter. ¿Qué desventajas tiene? Pues que hay un aumento de la morbilidad preoperatoria, ¿verdad? Pueden haber dehiscencias, sangrados postoperatorios, dehiscencias de las heridas o de las anastomosis, retrasos en la cicatriz. También tenemos un sobretratamiento, inclusive algunos estudios muestran hasta un 18% de los estadios que no necesitan los T1, N0 o T2N0, que no necesitan tratamiento, eso los tratamos. Doctora, disculpe, ¿en qué tiempo aconsejan operar después de la radioterapia? Pues fíjese que la mayoría de estudios los hacen a las entre 6 y 8 semanas, ¿verdad? Aunque hay estudios cortos, los estudios de tratamientos cortos de radioterapia los hacen inclusive a la semana. Pero ya voy a mencionar un estudio donde muestra que los pacientes que esperan un poquito más después de la radio y la quimiopreoperatoria tienen mayor tasa de respuestas completas, mayor índice de resecabilidad, ¿verdad? Entonces ahora yo creo que se está intentando retrasar un poquito el momento de la cirugía para lograr más respuesta, más evidencia. Bueno, voy más rápido. Perdón. Bueno, aquí estamos, era lo que quería mencionar, el curso largo versus el curso corto. ¿Qué es un curso largo y un
curso corto. Habitualmente la radioterapia, como la damos en Guatemala y en los países latinos, se hace un curso de 25 dosis, ¿verdad? A una dosis de 1.8 Grace día, lo que nos da 5 semanas de tratamiento. Mientras que en Europa, por lo general, son 5 días nada más de tratamiento, una semana. Entonces, esa diferencia, entonces nos preguntamos cuál es la ventaja de hacerlo corto o de hacerlo largo. Entonces, aquí este estudio pues, es solo un abstract que se publicó en el 2010, donde veía que los pacientes que usaban el curso corto tenían una recurrencia un poquito menos, ¿verdad? 4.4 versus 7.5. Y la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida oral pues fueron muy similares. Hay un estudio muy bonito, este es un estudio australiano, donde aquí randomizó a los pacientes a hacer el ciclo corto de 5 dosis a 5 Grace y un curso largo, ¿verdad? De 28 fracciones a 1.8 Grace con un total de 50 Grace. Este no fue asociado a quimioterapia, este sí fue asociado ahora en la primera y la quinta semana. Y este estudio, la cirugía fue a la semana, mientras que en este estudio fue a las 6 u 8 semanas después de iniciar, de completada la neoadjuvancia. Y ambos recibieron el mismo esquema de quimioterapia adjuvantes. En este estudio lo que se mostró, que es lo bonito, que hubo una mayor tasa de respuestas completas en los pacientes que tuvieron un curso largo y que se esperó 8 semanas, tenía 15% de respuestas completas versus 1%. También hubo una mayor tasa de respuestas parciales, un 45 versus un 28, y las recibidas totales fueron menores en el grupo largo, de 10.5 versus 15.4. Entonces, ¿en qué paciente necesitaríamos hacer un curso largo? Pues en pacientes que quisiéramos disminuir el T, los T3, T4, y que quisiéramos preservar los esfínteres porque tenemos mayor tasa de respuesta, ¿verdad? En estos pacientes a los que ameritaría un curso corto, si a un paciente, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, que en el INCAN tenemos pocos pacientes, tenemos poco espacio, podemos hacer cursos cortos si ya sabemos que los pacientes van a ir a un abono perineal, ¿verdad? Entonces eso podría ser seleccionar al paciente y decir qué esquema se les puede dar. Entonces, después se preguntaron si antes cuál era mejor dar la radioterapia, si preoperatoria o postoperatoria, ¿verdad? También este estudio pues es un estudio hecho en Alemania, donde randomizó a los pacientes de disección total del mesorrecto con radioquimio preoperatoria, después disección del mesorrecto, después quimioterapia. Igual acá hicieron disección total del mesorrecto como primera intención, después radioquimio y después quimioterapia. Pues acá ya fue un estudio mucho más seleccionado, porque aquí solo incluyeron pacientes T3 y T4 y N positivo, y fueron 823 pacientes y el seguimiento más o menos de 48 meses. Entonces, acá vemos que los pacientes que recibieron radioterapia preoperatoria tuvieron menos recaídas que los pacientes con radioterapia postoperatoria. La recaída fue de 6%. La toxicidad fue menor, de un 27% versus un 40%. Incluso la conservación de esfínter fue mayor, un 39% versus un 19%. La estenosis incluso fue menor. Los pacientes que reciben radioterapia postoperatoria tienen mayor índice de estenosis de la anastomosis, mientras que los otros pues tienen esa. La ventaja de este estudio fue que los pacientes que recibieron radioterapia preoperatoria tienen una completa respuesta de hasta el 8%. La sobrevida global, tanto en radio pre o postoperatoria, no hubo diferencia en la sobrevida global ni en la vida de enfermedad. Bueno, acá vemos que era lo que les había mencionado, que las desventajas de la radioterapia preoperatoria es que estamos sobretratando a algunos pacientes. ¿A qué pacientes estamos sobretratando? Pues a los pacientes T1 y T2 en la cera están en 18%, porque quizás están quitados de manera un T3 y a la hora de ver la patología pues son estadios bajos. Y la compliance o cómo toleraron a los pacientes quienes completaron más el tratamiento, pues son los pacientes que tienen radioterapia preoperatoria, que completaron su radioterapia con 92% versus un 94% en los postoperatorios. También la quimioterapia fue más tolerada en los pacientes que
preoperatorias que posoperatorios. Bueno, este es un estudio también muy similar al otro, que randomizó a los pacientes, ¿verdad? También a hacer radioquimio pre o post. Entonces, vemos que acá vieron una mejoría de la sobrevivencia global, pues la pena fue significativa, pero hubo una tendencia a la mejoría, pero hubo mayor tasa de preservación de esfínteres y menores recurrencias locales fueron similares. Pero en los pacientes que queremos controlar el esfínteres podemos hacerle la radioquimio preoperatoria asociada a quimioterapia, ¿no? Esto yo creo que también lo va a ver con Antonio, pero acá este estudio es un estudio clásico donde se evalúa a los pacientes para hacer radioterapia sola, radioquimio, radioterapia sola, quimio postoperatoria, radioterapia pre y quimioterapia post también. Entonces vemos que los pacientes que tienen radioterapia preoperatoria, cirugía y quimioterapia tienen unas tasas de recidivas o de recurrencias locales menores que los pacientes del 7.6%. Entonces, el agregado de quimioterapia a la radioterapia hace que haya mayor disminución del tamaño tumoral, que haya disminución de los nódulos positivos, del estadio y también disminuye que haya invasión linfovascular y perineumral. No hubo mejorías en la sobrevida. Aquí vemos una gráfica donde tenemos pacientes que recibieron quimioterapia postoperatoria y los que no recibieron, y hubo una mejoría de 4.2% más o menos de sobrevida. Bueno, también las ventajas que tenemos de la preoperatoria es todos los pacientes. En estos estudios, este es un estudio donde se evalúa la preservación de esfínteres y vemos tasas de preservación de esfínteres pues bastante, hasta un porcentaje bastante alto, a 60, 70%, 40% en los pacientes que se les hace de radioterapia preoperatoria. ¿Y qué tasas de recidiva? Pues el 9, 12, 17%, como habitualmente se ve. Pero ¿cómo está la función después de que se preserva? Pues la mayoría de estudios pues indican que tienen una tasa de conservación de la función pues bastante alta, del 78%, del 85%, aunque hay grados de incontinencia hasta del 6, 12%, lo que se menciona en la literatura. Después puse esto porque es un poquito controversial cuando se hace radioquimio preoperatoria, si después realmente tenemos que hacer cirugía. Bueno, ese es un tema que está pues en debate. Aquí solo puse dos estudios. Este estudio de Brasil, pues Anita es la que lo llevó a cabo y se trataron 325 pacientes. De estos 326 pacientes, 99 tuvieron respuesta completa. Entonces ahí los randomizaron a hacer observación o a hacer disección del mesorrecto. De estos 99, 71 fueron a disección, a observación, y el resto fueron a disección del mesorrecto. Y entonces aquí vemos que las tasas de recidiva local sin cirugía fueron del 13%, no son nada especiales. Si tomamos en cuenta que las tasas de recidiva con radioquimio a veces son hasta el 17% según los estudios, pues podríamos decir que se podría dar en observación, ¿verdad? Acá es un estudio que está en seguimiento, que todavía no han sacado conclusiones, pero solo indican que los pacientes que se les deja en observación después que tuvieron respuestas completas tienen bajas tasas de recidiva local. Bueno, la postoperatoria, la mayoría de estudios pues ya son bastante actualizados porque era lo que inicialmente se hacía, ¿verdad? Todos son estudios de antes del 2000. Solo para mencionar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ustedes ven que los esquemas de quimioterapia que son semorfina o cristina, que son cosas que habitualmente, son medicamentos que habitualmente no se utilizan ya, pero era lo que inicialmente se empezó a hacer, ver la quimio radio postoperatoria. Pero en este estudio pues, fueron 595 pacientes y se realizaron a hacer cirugía sola o cirugía post más radioterapia o solo quimioterapia. Y entonces se ve que en los resultados que la radioterapia mejoró el tumor local de un 25 a un 16% y la quimioterapia mejoró
mejoró el periodo libre de enfermedad y incrementa un 41% de sobrevida, pues más o menos similar. Estos estudios también es otro estudio, pues aquí ya era estándar, por ejemplo, dar a los pacientes etapa 2 y etapa 3, los estadios 2 o 3, darles quimio. Solo empezaron a ver qué otros sistemas de quimioterapia podían utilizar y aquí usaron siempre el 5-fluorouracil y otros medicamentos diferentes, pero vieron que siempre el 5-fluorouracil pues mejoró, fue el mejor esquema, mejor tolerado y no mejoraron el cambio de esquema, no mejoró la sobrevida global. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes podemos indicar la radioterapia química postoperatoria? Pues la ayudante se tiene que pensar para los pacientes pues, que tienen T3 o N positivo, ¿verdad? Y más que todo en estos pacientes, pero no solo basarnos en el T y en el N, porque si vimos la gráfica anterior, a veces los T3 N0 tienen tan buena sobrevida como un T1N1, ¿verdad? Entonces, aparte de fijarnos en el T y en el N, hay que fijarnos pues el número de ganglios que estaban positivos, si tienen acción vascular, el grado de infiltración, a cuántos centímetros estaba del margen, qué tipo de resección le hicieron. Todo eso tenemos que tomar en cuenta para decidir no solo estadios 2 o 3, hay pacientes estadios 2 o pacientes con estadios 3, lo podemos dejar en observación. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la radioterapia postoperatoria? Que no necesariamente todos los pacientes tienen que ser tratados, ¿verdad? Entonces podemos seleccionar mejor a nuestros pacientes con menores complicaciones pues quirúrgicas o postquirúrgicas, pero las desventajas es que ya está alterado el hecho, puede haber alteración del flujo vascular, hay mayor tejido irradiado y menos compliance de los tratamientos. Bueno, aquí estoy hablando de la RIO, también es algo que está pues un poquito en boga. La RIO es la radioterapia intraoperatoria y si vemos los pacientes, este es el primer estudio que mencioné, del estudio de Dutch, se clasificaron los patrones de recurrencia de la recaída local y vemos que las regiones presadas siempre son las que van a tener mayores recaídas, hasta de un 15% o 20%. Entonces, acá vemos a los pacientes que les hicieron radioterapia pero no les hicieron cirugía de mesorrecto, esas son las recaídas. A los pacientes que ni siquiera le hicieron una disección totalmente del mesorrecto, ni le hicieron radioterapia, pues miren la cantidad de recaídas que tienen, pues son mucho menores, son mucho mayores comparados a estas gráficas. Y los pacientes que hacen cirugía, radioterapia y cirugía total del mesorrecto, las recaídas son mucho menores. Por los pacientes que solo son bien operados y no reciben radioterapia, tienen también recaídas. Entonces, el mejor esquema, ¿cuál es? Radioterapia y una resección total del mesorrecto. Y las recaídas son en esta zona, son presacas, el mayor por ciento. Aquí tenemos los patrones de recaída en los campos de radiación y vemos que hasta hay un 28% de recaídas en el campo de radiado y en los lados o en los márgenes del campo pues tenemos un 7%, fuera del campo pues 8%. O sea que estamos teniendo recaídas en los campos del tratamiento. Entonces ahí es el papel de la radioterapia intraoperatoria. Entonces acá tenemos una gráfica de patrones de recaída. La mayor tasa de recaída es hasta del 22%. También acá en esta zona 56%, si es una vista anterior del campo de radiación, está una vista lateral, y aquí tenemos que en la zona del recto que está más cerca del margen anal y la zona que está cerca del sacro son las zonas donde hay más tasas de recaída. Entonces ahí tenemos la ventaja de la RIO. Este es un planificador 3D, no, sí, es un planificador 3D para radioterapia intraoperatoria. Acá vemos que el paciente no ha sido operado, sino que antes de operarlo, al paciente se le hace una tomografía, se planifica cómo va a ser la resección y dónde posiblemente va a quedar los márgenes positivos o los márgenes cercanos. Entonces acá, esta es la forma de administrar, este sería el colimador o lo que entra directamente al campo de operatorio. Y ahí se planifica qué dosis va a recibir o qué tipo de energía es la más adecuada. Recordemos que la radioterapia intraoperatoria es con electrones, no con fotones, porque tienen poca profundidad y podemos preservar más los tejidos circundantes. Y acá, en esta justamente se ve, acá está la pelvis, aquí están los agujeros obturadores, acá es donde entraría el colimador, ¿verdad? ¿Qué es esto?
y acá estaría la zona de mayor tasa de recidiva, donde nosotros hallamos o donde habitualmente recaen los pacientes. Entonces es esta zona que se ve, y entonces aquí se le planifica pues dar una sobredosis en el postoperatorio, o sea, inmediatamente en el operatorio, a una dosis más o menos de 12 hasta 20 veces, dependiendo de la cantidad de márgenes o de enfermedad que quede. Y esta sería la manera de hacerlo. Acá está la máquina, el acelerador. Acá está el terminador, que era lo que le digo, que va directamente dentro del paciente. Y aquí está el paciente bajo efectos de anestesia. La máquina de anestesia se planifica, son unos cuantos minutos que está dentro del quirófano y luego tiene que irse. Entonces, como dijimos, la mayor recaída sacra. Entonces nosotros, cuando se administra radioterapia intraoperatoria, tenemos tasas de recaídas de 1,2.3, entonces tiene ventajas el dar radioterapia intraoperatoria. ¿Y quiénes son los pacientes? Pues los pacientes con mayor tasa de recaídas, que son los estadios T3, los estadios T3, T4, que son los que están indicados a la radioterapia. Este es un estudio que se hizo, es parte de un estudio que se presentó con mi Astra en el 2010 en el donde se muestra, este es de un grupo madrileño de Felipe Calvo, donde se muestra que cuando se les da radioterapia intraoperatoria tienen recidivas los días versus un 11% en las recidivas que no, sacras que no reciben radioterapia intraoperatoria. Bueno, entonces se ha indicado a los pacientes de la radioterapia intraoperatoria en los estadios 3, en los estadios 4, o en los pacientes que pensamos que vamos a tener, vamos a dejar enfermedad, nos van a quedar los márgenes positivos en las recurrencias. ¿Y qué dosis? Pues la dosis varía un poco de la dosis que ya recibió previamente, de la cantidad de enfermedad que dejamos, pero puede variar desde 12 hasta 20 veces, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy complejo el mecanismo de hacer la radioterapia intraoperatoria, porque generalmente tenemos que tener un equipo de un quirófano pues no muy lejos del acelerador y consuma mucho tiempo. Es una logística, habría que tener o por lo menos 2 aceleradores como para no estar interfiriendo en los tratamientos. Tenemos varias técnicas de tratamiento, tenemos la computacional, ¿verdad? La 2D. Esta es una técnica 2D, ¿verdad? Donde se ponen los campos de acuerdo a las referencias anatómicas óseas del paciente. Entonces nosotros tenemos que incluir todo el recto, incluir el drenaje, ¿verdad? Las arterias ilíacas internas, las ilíacas externas y todo el recto dentro del campo. Entonces uno hace las protecciones, hace una acá, pues un poquito adaptadas a la anatomía del paciente. Esa es una técnica 2D. Una técnica 3D pues ya es una técnica mucho más compleja, donde ya pintamos las estructuras que queremos radiar, ¿verdad? Aquí está el canal y aquí está el mesorrecto. Queremos proteger, habitualmente es la vejiga y las cavidades pulmonares que están en grasa. Entonces sí, también tenemos que irradiar los ganglios, ¿verdad? Entonces marcamos los ganglios de esa manera en la que se marca. Aquí está marcado el mesorrecto, los ilíacos internos y los ilíacos externos. Y entonces así más o menos queda la planificación de usted, donde se ve que estamos tratando todo el tumor, estamos protegiendo parte de las cabezas femorales, parte de la vejiga, pero solo tiene protecciones pues un poquito más adaptadas al paciente, pero no podemos proteger más. Y esta es una dosimetría, donde vemos que al final, aunque sean tiene 4 lesiones, una posterior, una anterior y dos laterales, y la mayor dosis pues tiene forma de cuadrado. No podemos preservar tanto las cabezas femorales o los órganos masculinos o femeninos. Lo que pasa es que la dosis que recibimos en recto pues no es tan grande, es 45 o 54 Gray, entonces una vez técnica nos queda bastante bien. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tenemos que irradiarles? ¿Qué pasa en los pacientes que tenemos que irradiar las áreas ganglionares como la ingle? Ahí sí ya necesitamos una técnica mucho más ventajosa, como lo es de la IMRT, por ejemplo. Aquí vemos que tiene formas cóncavas, que se va hacia un lado, que van más hacia la cabeza femoral izquierda que la derecha. Entonces tenemos la IMRT. La IMRT en este caso pues, funciona muy bien
porque ahí tenemos una curva de edades mucho más adaptada al tratamiento, ¿verdad? Vemos que la mayor dosis pues, es lo de rojo y las curvas pues, de 22 Gray, que es menor cantidad de dosis recibida en los tejidos circundantes, y tenemos exactamente la forma de tumor. Eso es lo que se puede hacer. Entonces, que como el otro podríamos hacer 4 campos, este por ejemplo tiene 11 campos de incidencia, o sea, el tratamiento es mucho mejor. ¿Y dónde se ve mayor ventaja? En los pacientes que tenemos que irradiar IMRIS. Porque la radioterapia, la IMRT, tiene la ventaja de hacer los tratamientos cómodos, ¿verdad? De preservar más tejido por mayor incidencias. Entonces nos adaptamos mucho mejor a los tejidos y en caso de tener que radiar IMRIS, pues preservamos mejor la función testicular, menor irradiación al testículo, al pene o a los órganos femeninos también. Bueno, ¿qué efectos secundarios tiene la radioterapia? Pues las agudas son la radiodermitis, la diarrea, la cistitis, la disnea, el cansancio. Y luego después, los tardíos, dependiendo de si es operatoria o postoperatoria, que podemos tener diarrea crónica, estrechez rectal, o sea, estrechez de la anastomosis o incontinencias, obstrucciones del intestino delgado, incontinencias y en mujeres jóvenes, pues podemos tener infertilidad y una menopausia temprana, y en los hombres pues solo expertos. Entonces, de las conclusiones de la radioterapia tenemos que la radioterapia preoperatoria es mucho mejor que la postoperatoria, porque conservamos más, tiene menores efectos secundarios. El curso largo es mucho mejor que el curso corto. ¿Por qué? Porque hay más tasa de preservación de órganos, ¿verdad? ¿Y en qué caso tenemos que dar la radioterapia postoperatoria? Pues en caso de margen expositivo, de 3 o 4 expositivos, pero también asociarles a la distancia extraordinaria marginal, la diferenciación del grado de diferenciación del tumor. Y la RIO es beneficiosa en los pacientes que sabemos que no vamos a lograr márgenes negativos. Y también, obviamente, en las recurrencias. No sé si tienen alguna pregunta.